Javier Rodríguez Morales, quien actualmente es el nuevo presidente de la Asociación Colombiana de Infectología. Así que el doctor Alfonso nos va a hablar sobre el cambio climático, que es un tema bastante importante, relevante. Y fíjense ustedes que a propósito del cambio climático, nuestros salones están nombrados con esta riqueza ecológica que debemos seguir cuidando en nuestro país. Así que, Alfonso, cambio climático y su impacto en las zoonosis virales y parasitarias en el contexto One Health. Mil gracias, Alfonso, y felicidades por esta presidencia de la Asociación Colombiana de Infectología. Muchísimas gracias, José. Muchísimas gracias, José Oñate, y felicitarlo por la excelente gestión que tuvo como presidente durante estos 2 años. Tuve el gusto de acompañarlo y además continuaremos juntos trabajando por la CIN en este nuevo periodo. Bueno, voy entonces a compartir acá mi pantalla. Espero que se esté viendo. Me confirma de todas maneras que estamos viendo la presentación, si son tan amables. Sí, se ve perfecta, Alfonso. Listo, bueno, primero que nada, muchísimas gracias de nuevo al comité organizador. Y para esta conferencia no tengo ningún conflicto de interés para declarar. Vamos a hablar durante los siguientes 45 minutos de estos 4 aspectos fundamentalmente. Vamos a hablar sobre inicialmente un aspecto que tiene una gran importancia y gran conexión con esto, como es una mirada crítica y reflexiva sobre las enfermedades tropicales en el contexto actual, en el siglo XXI. Hablaremos del cambio climático y su relación en general con enfermedades infecciosas y entraremos a tocar los escenarios y las evidencias que tenemos en relación a zoonosis virales y parasitarias y la influencia del cambio climático en ellos, y todo esto va a ser en el contexto de One Health. Al final vamos justamente a hablar del contexto específico de lo que tiene que ver con la importancia de One Health como una iniciativa. Bueno, quiero empezar esta presentación justamente hablando un poco de lo que hacemos. De hecho, dentro del Comité de Medicina Tropical, de Zoonosis y Medicina del Viajero, y tiene que ver justamente pues, con el área de esta presentación. Y en ese sentido, destaco este editorial que los invito a leer, que ha salido publicado hace algunos días oficialmente, en la revista Frontiers in Medicine, acerca justamente de la emergencia y reemergencia de enfermedades transmitidas por vectores y zoonóticas, que sigue siendo, por supuesto, un problema de salud pública en muchos lugares del mundo, en América Latina, en los países en vías de desarrollo y, por supuesto, en nuestro medio. Estas fotografías son fotografías mayormente mías, tomadas en diferentes zonas de municipios acá, como el caso, por ejemplo, de La Virginia, en Risaralda, donde justamente tenemos una alta transmisión. Hemos tenido una alta transmisión, sobre todo durante las epidemias, por ejemplo, de zoonosis virales, como el caso, por ejemplo, del chikungunya y el Zika. Pero justamente en este editorial que acabamos de publicar con el doctor Jaime Cardona y el doctor Matthew Collins, uno de nuestros colaboradores en la Universidad de Emory, hablamos de esto y queríamos empezar justamente este editorial reflexionando en torno al tema de las enfermedades tropicales, con esta frase justamente de nuestro eminente premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez: la muerte no llega con la vejez, sino con el olvido. Y este es el primer párrafo de nuestro editorial, que quiere hacer alusión justamente a varias situaciones en conexión con esta reflexión desde el punto de vista del enfoque que nosotros le damos en el hecho de muchas preguntas que nos podemos hacer con respecto a las enfermedades tropicales. ¿Cuántas muertes pueden ser, por ejemplo, evitadas, ocurridas por enfermedades tropicales? Como el caso, por ejemplo, de la malaria, como el caso, por ejemplo, de la leishmaniasis visceral, la enfermedad de Chagas. ¿Qué tanta inversión en estas enfermedades desatendidas, olvidadas, cambiarían significativamente el curso de la enfermedad en los pacientes? E incluso en una visión macro, ¿qué tanto las condiciones, de hecho, socioeconómicas de estas enfermedades estarían justamente afectadas de una forma tal de que se pudiera evitar transmisión, morbilidad y mortalidad? Entonces, en ese sentido, va la reflexión. Una reflexión que
además, y en lo que decía del Comité de Medicina Tropical, y aquí pueden ver un poco una amplia participación, todos los que están acá en amarillo, el doctor Facchini Martínez, Julián Ruiz, Marlene Martínez, Jorge Enrique Gómez, Wilmer Villamil, Catherine Bonilla, Juan David Ramírez, Marilyn Hidalgo, Salim Matar, Jaime Cardona, miembros del Comité de Medicina Tropical y Zoonosis de la CIN, que actualmente forman parte de esta nueva iniciativa, Frontiers in Tropical Diseases, y que justamente hace también algunas semanas atrás publicamos esta también reflexión sobre un poco el enfoque en relación a esto. La amenaza constante que representan también múltiples zoonosis, múltiples enfermedades transmitidas por vectores, y un poco pues vivir justamente al filo de que pueden ocurrir de nuevo otra vez epidemias de Zika, de chikungunya, enfermedades que tenemos que no hemos salido de ellas, como el caso del dengue, de la malaria, entre otras que vamos a conversar, que están por supuesto afectadas por el tema justamente del cambio climático. Y esta es la revista, pues, la cual invitamos a consultar, en donde pues todo este grupo hace parte. A propósito justamente de ese grupo y un poco más en la conexión hacia el tema del cambio climático, justamente hace 2 años y todavía en presencialidad, en un evento que se organizó acá en la ciudad de Pereira, que prácticamente se convirtió en una especie de precongreso, antesala al congreso de Acini de Slipe, que se hizo en 2019. En este evento organizado por la doctora Bonilla, justamente el comité se reunió en pleno con el grupo a nivel nacional, otros colegas invitados a nivel internacional, como el doctor Stalin, Vilca Romero de los Estados Unidos, igualmente Carlos Franco de Colorado, el doctor Tony Suárez del Instituto Gorgas de Panamá, entre otros, y justamente reflexionábamos sobre muchas cosas sobre la zoonosis y entre otras sobre el impacto justamente de las variaciones ambientales, del cambio climático y entre otras cosas, por supuesto, lo que estaba pasando de hecho en ese momento con los incendios forestales en la Amazonía, cosa que de hecho discutimos en este artículo que se publicó en el mes de septiembre-octubre de 2019 en el Travel Medicine Infectious Diseases, justamente sobre esta relación y en consecuencia también a esta reunión. Es decir, cómo por ejemplo los cambios que no solamente de forma genérica podemos decir representan lo que vamos a hablar del cambio climático, sino especialmente lo que puede ocurrir como consecuencia de la acción del ser humano, es decir, antropogénico, puede representar lamentablemente un impacto en el cambio del comportamiento de diferentes enfermedades infecciosas. Y entonces, cuando uno habla de cambio climático, lo primero que tiene que tratar de hacer es explicar, como lo hago en esta maestría que dicto actualmente. Soy profesor en la maestría de cambio climático de la Universidad Científica del Sur en Perú, en la cual esta maestría que arrancó hace algunos meses, justamente curioso e interesante, ellos incluyeron un módulo justamente para hablar de la parte de salud y enfermedades infecciosas, del cual en este momento yo soy responsable. Y cuando hablamos de cambio climático, y esto es algo que venimos discutiendo desde hace muchos años, como ven acá, esta es una publicación que hicimos en el 2011, el cambio climático, y de acuerdo a lo que es la convención del panel de Naciones Unidas sobre el cambio climático, es un cambio del clima que es atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera global y que es en adición a lo que es la variabilidad climática natural observada sobre periodos de tiempo comparados. ¿Cuál quiere decir que, en pocas palabras, esto trae consecuencias de diversa naturaleza, entre ellas, lo más conocido, los fenómenos, por ejemplo, de calentamiento, es decir, de incremento de la temperatura, pero de otros que vamos a ver que tienen muchísima importancia específicamente en el tema de enfermedades infecciosas, pero de manera general, a través de mecanismos directos o indirectos en la salud humana, como de hecho esta referencia, que es muy importante, es el libro que se publicó ya hace muchos años de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Meteorológica Mundial y el PNUD, en relación a todas estas interacciones
que puede tener el cambio climático con la salud humana. De hecho, hoy en día ya esto es algo que toman un nivel diferente desde el punto de vista de la relevancia y el interés, incluso en los journals más importantes del área médica, porque justamente el impacto que están teniendo las alteraciones, las anomalías climáticas, ya es objeto de estudio también para nosotros desde el punto de vista de lo que nos interesa la epidemiología de enfermedades infecciosas y sobre todo, como vamos a ver, de enfermedades transmitidas por vectores y zoonóticos. Obviamente, los mecanismos que están relacionados a vincular el cambio climático finalmente con los efectos son muy complejos desde el punto de vista de todas las cosas que pueden mediar. Y sin lugar a duda, pues podríamos extendernos por horas a hablar de esta situación, pero ya sabemos de hecho que múltiples enfermedades tienen una evidencia creciente que soporta justamente el impacto que todo esto ha venido teniendo, como ha sido, por ejemplo, el caso especialmente de la malaria. La malaria y otras enfermedades transmitidas por vectores, pero también el caso muy especial de zoonosis, sean transmitidas por vectores o no, van a tener también un impacto muy importante, y esto es algo en lo cual justamente hay un gran interés en empezar a conocer en mayor detalle, sobre todo en aquellas enfermedades sobre las cuales aún falta información para saber si en efecto pueden estar influenciadas directa o indirectamente por los fenómenos del cambio climático. Pero en general, en muchos estudios, análisis y revisiones, y de hecho de hace mucho tiempo, como este paper en el New England Journal of Medicine, justamente las enfermedades infecciosas están en un riesgo de impactos especialmente indirectos. Y dentro de esto, y como decía al principio, esto ¿a quiénes va a afectar? A las poblaciones más vulnerables, aquellas afectadas, por ejemplo, por enfermedades desatendidas, como la lista clásica de la Organización Mundial de la Salud, donde tenemos enfermedades zoonóticas, como el caso, por ejemplo, de la enfermedad de Chagas. Y hay que recordar además que vivimos en un mundo globalizado, en un mundo de migraciones, en un mundo que está impactado por múltiples fenómenos de orden también social, los cuales hacen que incluso estas enfermedades no sean solamente exclusivamente de nosotros. Y este review que publicó ya hace muchos años el doctor Peter Hotez, con el cual hemos colaborado especialmente en el tema de Chagas, justamente habla acerca del impacto y la presencia de muchas de estas enfermedades desatendidas tropicales, parasitarias, que pueden estar presentes de hecho en poblaciones viviendo en pobreza en los Estados Unidos. Una característica además en medio de todo esto que nunca puede ser olvidada es que muchas de estas zoonosis, sobre todo parasitarias, pero también las virales, no cuentan con muchos avances desde el punto de vista de nuevos fármacos para los cuales se pueda contar desde el punto de vista de la acción terapéutica. El otro aspecto que siempre será clave en el entendimiento de todo esto es esa visión ecoepidemiológica, de entender que especialmente los ciclos de transmisión de muchas de estas enfermedades son extremadamente complejos porque implican ciclos que se cumplen parcialmente en el medio ambiente, en donde hay hospedadores intermediarios, muchos de ellos que pueden obviamente estar afectados y estar relacionados con esto en diferentes tipos de ambientes, incluso como vemos acá, ambientes acuáticos con otros tipos de vectores, como caracoles, como el caso de crustáceos, entre otras cosas que por supuesto van a estar relacionadas con todo esto. Desde el punto de vista de la acción del cambio climático y factores particularmente importantes que se han venido estudiando, está justamente la acción, de hecho, directamente sobre los patógenos, donde, por ejemplo, se dice que se pueden disminuir los periodos de incubación de patógenos a mayores temperaturas hasta cierto límite, y eso es algo cierto para muchos casos, de hecho, incluso el caso, por ejemplo, de las hepatitis virales. Cambios en lo que tiene que ver con la estacionalidad, y eso es algo muy importante en enfermedades transmitidas por vectores. Cambios, por supuesto, en la distribución, y este es un tema también muy clave en muchas zoonosis metaxénicas, virales, en donde, por ejemplo, vemos una expansión desde el punto de vista de la latitud, pero también de la altitud a la cual pueden obviamente ocurrir la transmisión de muchas de ellas. Y este es el caso de la malaria, la cual además es importante recordar que ya desde hace algunos años se viene comprobando justamente el hecho de que tenemos la posibilidad de transmisión zoonótica, que hay intercambio con primates no humanos, y esto no solamente ocurre con Knowlesi, la quinta especie que causa enfermedad en el ser humano, sino ocurre también con otras especies como Falciparum vivax, malaria y ovale.
Y en el caso de lo que mencionaba, con ese cambio en la distribución, especialmente en África, pero también en otros lugares, se ha venido evidenciando justamente cómo el cambio climático empieza a generar esta posibilidad de que entonces, por ejemplo, se den estos fenómenos. Transmisión a niveles más elevados, lo cual en el caso de América Latina se ha comprobado particularmente en países como Venezuela, que está de hecho en una gran reemergencia de malaria, que nos exporta a Colombia un 90% de los casos importados que recibimos acá de ese país, a Ecuador, a otros países de la región, y este tema de malaria de altura que se ha visto incluso también en el caso de otros países como Bolivia. La leishmaniasis. Muchos estudios justamente a lo largo del tiempo en diferentes países de la región han mostrado cómo los efectos de fenómenos regionales, como el caso del fenómeno de oscilación del Niño, puede afectar en países como Venezuela, Bolivia y de hecho acá en Colombia. Este es un estudio que nosotros publicamos hace ya muchos años en el American Journal of Tropical Medicine con Rocío Cárdenas, Magali Sandoval, nuestro amigo Carlos Franco de los Estados Unidos, en el cual evidenciamos justamente el tema de la estacionalidad y el impacto desde el punto de vista de indicadores recogidos con información satelital, como el caso de los índices de vegetación en los departamentos de Santander y Norte de Santander, y luego en este análisis en el Annals of the New York Academy of Science, también analizando ese comportamiento para otros departamentos del país, donde se veían impactos significativos desde el punto de vista del clima con respecto al comportamiento de la leishmaniasis. Hay que recordar, por supuesto, que esto es complejo, que los mecanismos que pueden incidir en esto afectan, por una parte, a vectores, afectan a animales que pueden ser reservorios de diferentes especies del parásito en este caso, y en ese sentido, pues, por supuesto, estar asociado en muchos otros parámetros, no solamente temperatura, como mencionaba, sino en los temas de humedad, la vegetación, las precipitaciones, por supuesto, entre otros, que se han venido estudiando, como en este estudio que publicamos ya hace algunos años, donde se evidenciaba, de hecho, acá con el vector de Luxomia spinicrasa, unas asociaciones significativas en la humedad y, por ejemplo, las precipitaciones. En el caso de zoonosis asociada, por ejemplo, a el consumo de alimentos, consumo de pescados, por ejemplo, esto también ha sido un tema que se ha revisado y ha estado, por supuesto, también en el análisis en relación, por ejemplo, a virus y otros agentes infecciosos que pueden ser transmitidos en asociación con esto. De hecho, como ejemplo, el tema, por ejemplo, de cólera durante las epidemias que ocurrieron en el pasado fue objeto de análisis en su momento y se mostraban, como vemos aquí, diferencias significativas en el comportamiento de esto. Una de las revisiones quizás de importancia en los últimos años es la que hizo el grupo de la Universidad de Columbia, Kelly Hope y Madeleine Thompson, donde justamente resumían muchas de estas evidencias para enfermedades parasitarias, como mencionamos, el caso de la malaria, pero también las tripanosomiasis, no solamente acá en América Latina la de Chagas, la tripanosomiasis africana, la esquistosomiasis, la leishmaniasis que mencionábamos, diferentes formas de filarias, como la filariasis linfática, oncocercosis, que felizmente ya no tenemos en Colombia desde el 2011 oficialmente, la loasis, la dracunculiasis y las enfermedades virales, zoonosis virales, como el caso de la fiebre amarilla, que sabemos perfectamente que ha tenido una gran importancia en América Latina en los últimos años, especialmente en Brasil, con casos incluso que tienen discusión sobre la implicación de la presencia de primates y su transmisión incluso en zonas urbanas. Pero también otras arbovirosis virales, como la fiebre del Valle de Rift, encefalitis de San Luis, encefalitis japonesa, que no tenemos acá, tampoco el caso de Valle de Murray o Rock River, que se encuentran, por ejemplo, en Australia fundamentalmente, y otras, por ejemplo, causadas por los virus Hanta, que no está muy clara su circulación, por ejemplo, en Colombia, pero sí muy clara en otros países del sur, especialmente como el caso de Brasil, de Chile, de Argentina, de Bolivia, entre otros. ¿Qué decir de dengue? Por supuesto, es un tema muy importante y de hecho dengue también hay que recordar que lo encontramos en estudios en animales, recientemente en estudios de hecho que ha publicado el doctor Matar, incluso en quirópteros, que está todavía por clarificarse realmente todo esto. Entonces vemos una lista larga de la cual además un aspecto muy importante que se viene estudiando y proponiendo desde la Organización Mundial de la Salud es lo que se llama los sistemas de alerta temprano, que es un poco acoplar la predicción del comportamiento del clima con la vulnerabilidad, la estacionalidad de las enfermedades
la vigilancia epidemiológica para poder ejercer acciones tempranas y poder identificar entonces zonas propensas a epidemia basadas en factores de riesgo y predecir factores conocidos. Obviamente, muchos estudios, en el caso específicamente de Sudamérica, van en torno a este tema de identificar cuáles cambios ambientales van a estar asociados específicamente con enfermedades, como hemos mencionado, las rutas de sus efectos y tratar de ver los mecanismos a través de los cuales se pudiera incidir, intervenir o mitigar esos impactos. Obviamente recordando además que todo esto va acoplado en un contexto de múltiples impactos que tiene, de hecho, el cambio climático y donde además tenemos una clara necesidad de incrementar los estudios, de acceder a mayor cantidad de datos, tanto epidemiológicos como ecológicos, para poder hacer diferentes tipos de análisis que permitan, en un nivel, por supuesto, lo más fino posible, llegar incluso a ese nivel desde el punto de vista predictivo. Usar herramientas de carácter satelital, imágenes, datos, han sido cosas importantes justamente en este tipo de análisis para buscar, de hecho, en múltiples estudios, no solamente la asociación con una, sino de repente con múltiples enfermedades infecciosas y priorizar, de hecho, cuáles deben ser, como ocurre corrientemente en algunos estudios como este que publicamos con la gente de la Universidad de Oxford en PLOS, en relación, por ejemplo, al caso de la malaria. El cambio climático, además, no solamente nos afecta a nosotros en América Latina y en los países en desarrollo. Ha sido importante, sobre todo con el tema de arbovirosis, como dengue, chikungunya y zika en la última década, el impacto que tiene el cambio climático en ser uno de los factores asociados, en conjunto con otros, también de orden social, en la aparición de transmisión autóctona, por ejemplo, de chikungunya en el sur de Europa, especialmente con Aedes albopictus, y ahora nosotros, de hecho, acá en América Latina, con la preocupación no solamente de Yiti, de albopictus, sino la presencia de Vitatus, que ha sido confirmada también en el continente, de lo cual se hablará el día de mañana en el simposio de arbovirus, a tener presente. Entonces, en ese sentido, en chikungunya hay muchos modelos interesantes que nos muestran que los escenarios futuros de predicción de cambio climático podrían hacer que haya transmisión, y de hecho ha ocurrido transmisión autóctona con el vector, por ejemplo, en el sur de Francia. Se ha detectado Aedes albopictus, por ejemplo, en el Parc Floral de París, muy al norte dentro de este país, y de hecho, cuando tuvimos la situación de Zika, que ha venido afectando especialmente después del 2015, se han presentado incluso transmisión en zonas realmente que muchas personas no esperarían, como es el caso de Marsella y el caso de Lyon, en adición también a casos, por ejemplo, de dengue en estos países en los últimos años. Barcelona, Valencia, transmisión autóctona, en el sur de los Estados Unidos, especialmente en Florida, con la presencia de Aedes aegypti y de Aedes albopictus. Vean acá en estos estudios de mapeo, en el Journal of Vector Ecology, preceden esa presencia, lo que de hecho durante la epidemia de Zika le tocó afrontar a los condados de Dade y de Broward en Miami con la transmisión autóctona de Zika en esta ciudad del sur de los Estados Unidos. Obvio, si eso pasa ya, por supuesto, el tema del impacto en nuestro medio, como decíamos, en Risaralda, acá en Pereira, lo hemos estudiado a través de estas herramientas de tipo ecoepidemiológico con respecto a cómo, por supuesto, esto tiene asociaciones significativas con el comportamiento del vector, de la transmisión, y esto, de hecho, en el caso de Zika, múltiples estudios también lo empezaron a plantear, como este que se publicó en Lancet, para lo que estaba sucediendo en Brasil. Desde el 2015, con el tema del Zika, se empezó, de hecho, a analizar en diferentes modelos cómo podía tener impacto, por un lado, la estacionalidad, los cambios del clima que se estaban presentando justamente alrededor del año 2013, 2014 y 2015, que probablemente en 13 es lo que más se considera, fue la introducción en Brasil, un poco silente, porque realmente se hizo aparente en el año 2015, y por supuesto nosotros acá en Colombia no íbamos a hacer también la excepción a ese impacto, que de hecho todos conocemos tuvo el Zika en diferentes departamentos del país, el caso de acá, en Valle, en este estudio que publicamos con Pío López, con Eduardo López, entre otros colegas, y justamente una situación similar que se vio en diferentes departamentos, en Tolima, en los Santanderes, en Antioquia, y esto pues es algo que ya lo veíamos además para otros arbovirus de forma previa, como especialmente
en el pasado, antes de chikungunya y Zika, había sido el caso particularmente con dengue. Y este es un estudio, de hecho, que publicamos en el International Journal of Infectious Diseases con el doctor Salim Matar y el grupo de Córdoba, donde analizando justamente variables climáticas, encontramos asociaciones significativas con el comportamiento en CRT, en Córdoba. En otros países, en Honduras, en Venezuela, en diferentes modelos, usando justamente estas herramientas satelitales, datos de estaciones meteorológicas locales, se vieron asociaciones muy significativas en análisis univariados y multivariados en relación al impacto de diferentes variables climáticas con respecto al comportamiento del dengue. Y obviamente sabemos, y en las reuniones que hemos tenido en Ginebra, la Organización Mundial de la Salud, en los últimos años, en los comités que he tenido la oportunidad de participar con OMS y el TDR, justamente, pues esto es algo que entra dentro de las discusiones, donde por supuesto esto nos lleva a una discusión que tiene que tener una visión y una aproximación multisectorial. Estos problemas en general de las enfermedades tropicales no son solamente problemas solo de salud, son problemas sociales, son problemas ambientales, y eso es lo que plantea este marco conceptual que publicamos el año pasado en conjunto con la Organización Mundial de la Salud, TDR, en relación a la aproximación multisectorial para la prevención y el control de enfermedades transmitidas por vectores, donde justamente el tema ambiental, los determinantes de este orden, acoplados, por supuesto, con otros factores a nivel de patógenos, de sistemas de salud, de orden social, tienen una gran importancia y por lo cual justamente múltiples sectores, como vemos acá, deben involucrarse. Y esto es algo que a nivel de salud pública estamos en una discusión muy importante. Actualmente lo estamos discutiendo en el contexto también del próximo plan decenal de salud pública, en el cual esto es un tema que tiene especial importancia en la consideración. Y de hecho en esta publicación con OMS, entonces, resumíamos como factores climáticos principales asociados con todo esto, pues el tema de los cambios y los impactos en temperatura, en las precipitaciones e incluso a nivel del comportamiento del viento. Obviamente dengue ha sido una preocupación en medio de todas estas situaciones y ahora, si esto no fuera suficiente, y como de hecho lo vamos a conversar en detalle el día sábado en el simposio de arbovirus, pues también el tema del COVID tiene una relación con esto porque, de hecho, por una parte, vemos ahora solapamiento de COVID y dengue en muchas partes del país. Esta es una publicación que desarrollamos el año pasado con muchos colegas a nivel nacional del comité, de miembros de la asociación, el doctor José Oñate, entre otros, en los cuales justamente analizábamos esta interacción y este solapamiento que empezaba a preocupar, de hecho en zonas, por ejemplo, como el caso de Valle del Cauca, pero además, como luego lo documentamos muy bien con el doctor Villamil y otros colegas, empezar a ver también los casos de coinfección. Y obviamente el tema de dengue está en relación especialmente con esta situación de el clima, que es un factor que incide en el dengue sin lugar a dudas, y este tema de coinfección, que lo vamos a hablar en detalle el sábado, es un aspecto que ahora además ya se está viendo en estudios cómo impacta, de hecho incluso probablemente de una forma importante en el tema de un riesgo hacia desenlaces fatales en los pacientes que presentan estas coinfecciones. Pero además en el tema del SARS-CoV-2 específicamente, también, obviamente, esta es una infección con un mecanismo de transmisión respiratorio, es una zoonosis viral y en ese sentido también hay estudios que han venido evaluando el tema del impacto con respecto a los factores de carácter ambiental y algunos estudios, de hecho, en América Latina, como en el caso de Brasil, ya han empezado a identificar justamente relaciones en las cuales puede haber factores que están asociados significativamente con su transmisión, como la temperatura, particularmente, entre otros, o por ejemplo la velocidad del viento, lo cual no es una sorpresa porque, por ejemplo, en el caso de otras infecciones virales, de hecho también que pueden ser zoonóticas, como el caso de ciertas formas de influenza, hay estudios previamente identificando esta situación. En todo esto además, y justamente a lo último que vamos a hablar, todo esto tendría que siempre tener una mirada desde el punto de vista de One Health. Y ciertamente el caso de SARS-CoV-2, y como muy bien lo comentaba en el simposio de zoonosis el día de hoy, el doctor Salim Matar y los otros conferencistas y moderadores que estuvieron presentes, justamente el tema de SARS-CoV-2 ha sido un ejemplo importante de tomar en consideración estas relaciones entre salud humana, salud animal y también, por supuesto, la salud ambiental, que justamente
un esfuerzo en el cual estas visiones tienen que estar alineadas en coordinación, comunicación, colaboración. Debemos tener una interacción justamente entre todas las áreas, una visión verdaderamente multi, inter y transdisciplinaria entre estas tres saludes para finalmente tener una verdadera única salud, que es por supuesto el concepto que idealmente queremos tener bajo esta sombrilla de interacción de disciplinas de la salud pública, de la medicina veterinaria, de la medicina humana, de la microbiología, entre muchas otras cosas, donde las zoonosis, especialmente virales y parasitarias, tienen un papel particular en el contexto del impacto, además del cambio climático. Tengo el gusto, desde el año pasado, de formar parte de el comité, de uno de los comités multidisciplinarios que justamente está involucrado en la evaluación de los impactos en salud del cambio climático, enfocado especialmente en temas de enfermedades infecciosas, que está por salir en lo que es el sexto reporte de evaluación de impacto, adaptación y vulnerabilidad, que se viene haciendo desde hace ya algún tiempo, y en el 2014 se presentó el quinto reporte. Está por salir ahora el sexto, que como decía, tuve el privilegio y el honor de contribuir a este, y justamente acá en lo que es esto, que es parte de lo que es el panel intergubernamental de cambio climático, justamente estos factores se estudian y se evalúa particularmente las enfermedades de mayor impacto o más sensibles al clima, como hemos mencionado, la malaria, el dengue, pero debemos pensar en otras, abrir el panorama, y de hecho, como se conversaba el día de hoy en el simposio de zoonosis, el caso, por ejemplo, de las enfermedades transmitidas por garrapatas, que de hecho en países como Colombia no son todavía objeto de vigilancia epidemiológica en su inmensa mayoría, y tenemos obviamente una gran importancia de la rickettsiosis, de la anaplasmosis, de la ehrlichiosis, entre otras, y otras más que habrá que por supuesto tener en el panorama, especialmente en América Latina, que han reemergido, como ha sucedido en Perú, en el norte del Perú, o ha sucedido, por ejemplo, en Bolivia, con el caso de la peste, y otras, incluso enfermedades causadas, por ejemplo, por el caso de los hantavirus, que están distribuidas también ampliamente en el continente. Entonces, es importante, y este panel justamente lo que hace es sumar evidencia, estudios de los cuales estamos muy orgullosos de haber contribuido, con muchos de los estudios que de hecho en el panel previo que se publicó en 2014 justamente sustentan el impacto sobre muchas de estas enfermedades, como el caso, por ejemplo, de los estudios acá en América Latina y cambio climático en malaria, en dengue, en otras arbovirosis, en diferentes zonas de la región, que a lo largo del tiempo justamente leishmaniasis en países como Costa Rica, como Colombia, Bolivia, Venezuela, entre otros, justamente se han venido documentando en relación al impacto. Pero como decíamos, y una cosa importante para la reflexión en todo esto, por supuesto, es lo relativo al tema justamente de lo que tiene que ver con la posibilidad de que emerjan y reemerjan enfermedades asociadas a muchos factores, a factores sociales, como hemos visto los ejemplos en Venezuela, reemergencia de enfermedades inmunoprevenibles, la malaria, la leishmaniasis, Chagas, que hay todo el Chagas en este momento agudo y oral en muchas zonas que han sucedido brotes, pero por supuesto también de otras zoonosis virales y parasitarias que pudieran, por supuesto, estar en este espectro, como de hecho ha ocurrido con el caso del coronavirus. Y el caso del coronavirus, del COVID-19, del SARS-CoV-2 específicamente, pero otros de hecho coronavirus, como el caso del SARS y el caso del MERS, que son también zoonóticos, tienen un efecto muy importante en esta discusión que tenemos, donde justamente, y como lo hemos planteado en algunas publicaciones, por la doctora Bonilla y otros colegas a nivel nacional e internacional, el tema de One Health cobra una gran importancia en tratar de entender un poco este contexto en el cual ha emergido esta situación de la infección por SARS-CoV-2. Todo el tema a nivel ambiental, animales silvestres, quirópteros, mamíferos que pueden servir como hospedadores intermediarios, reservorios, entre otras cosas que de hecho todavía siguen en estudio y en clarificación, son muy importantes. Entonces, por supuesto, y como muy bien decía este par de publicaciones en 2008 y 2009 en la revista peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, pues esto es un tema que debemos seguir fomentando y estudiando, como es el impacto del cambio climático en la salud en general. Quitaría lo de humana y dejaría salud en general, un mensaje reiterado de hace mucho tiempo, y ver específicamente en nuestro ámbito
de la región andina, justamente el impacto que tiene sobre enfermedades que todavía nos falta profundizar mucho más. Retomo, como decía, recordando la frase que citábamos en el editorial con el doctor Cardona y el doctor Collins de Frontiers in Medicine, sobre lo que decía Gabriel García Márquez: la muerte no llega con la vejez, sino con el olvido. Justamente en el centro, las poblaciones más vulnerables son las que están más afectadas justamente por los impactos del cambio climático. Las personas viviendo en condiciones de vulnerabilidad, de pobreza. Entonces podemos, para ir concluyendo, decir que en este contexto tenemos múltiples utilidades de nuevas herramientas en el estudio del impacto a nivel de zoonosis virales y parasitarias, que hay diversas entidades que pueden estar afectadas, que pueden ser objeto de estudio, modelables, predecibles, que necesitamos implementar aún más estudios, tener acceso a más datos epidemiológicos que nos permitan caracterizar, hacer obviamente estudios de campo, de validación, incrementar la cooperación con una visión multidisciplinaria y también internacional para propiciar intervenciones y modificar patrones de comportamiento epidemiológico, reducir y mitigar el impacto. Y ya para ir cerrando, este es un editorial que los invito a leer, que acabamos de publicar, de hecho, justamente con varios miembros del comité, como el caso del doctor Julián Ruiz, el caso del doctor Facchini, colaboración con otros colegas de otros países, especialmente el caso del doctor José Antonio Suárez, del Instituto Gorgas, y en cabeza de nuestra experta de zoonosis, la doctora Caterina Bonilla, en relación justamente al tema de cómo ha cambiado justamente todas estas condiciones. Y aquí nosotros, siendo una editorial, nos tomamos la licencia editorial de hablar justamente de también que esta situación del cambio climático, de una salud y de las esperanzas de mitigar zoonosis emergentes virales como influenza aviar, como el caso del COVID y también otras, pues tiene también una gran esperanza, una alta esperanza, en la medida en la cual nosotros tengamos una mayor comprensión de estos fenómenos, del impacto que tienen y cómo nosotros podemos tratar justamente de tener esta visión amplia del impacto que puede tener el cambio climático sobre diferentes elementos que se acoplan en relación justamente a las enfermedades zoonóticas transmitidas por vectores. The grass was greener, como decía Pink Floyd en la canción de High Hopes, y justamente sabemos todos esto que está sucediendo con relación al impacto que el cambio climático ha tenido en los últimos años en múltiples componentes de la vida y, sin lugar a dudas, como lo hemos ejemplificado, mostrado y determinado en múltiples estudios y las evidencias, el impacto que específicamente tiene sobre zoonosis virales y parasitarias. Quiero terminar aprovechando la oportunidad, además de invitarlos a este otro evento que se acerca del 17 al 19 de noviembre, el 9º Simposio Colombiano de Virología y 5º Congreso Latinoamericano de Virología, del cual tengo el privilegio de haber sido designado presidente honorario a la cabeza del comité organizador, el doctor Jaime Andrés Cardona Ospina, de la Asociación Colombiana de Virología, con la cual, por supuesto, también tenemos colaboraciones. Y finalmente, invitarlos de nuevo a visitar también la revista Frontiers in Tropical Diseases, el área de enfermedades tropicales emergentes, que estamos trabajando desde el Comité de Medicina Tropical, Zoonosis y Medicina del Viajero de la Asociación Colombiana de Infectología. Por su atención, muchísimas gracias. Gracias, Alfonso.